Un católico ignorante es un futuro protestante. Conocimiento de la fe es importante. Lee la palabra bastante. Buenas mis hermanos, sean bienvenidos de nuevo al canal de Defiende tu Fe Pedro Esa en YouTube. Suscríbase al canal y dale la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Si no tiene correo Gmail no va a poder inscribirse. Tiene que tener un correo Gmail. Si no sabes abrir un correo, dígale a alguien que se lo abra para que se suscriba al canal. Dale me gusta a los videos, ayúdanos con ese me gusta, dale ese like, coméntanos algo allí en el video, compártelo con otros hermanos para que puedan llegar a otras personas. También estamos en Apologética-Defensa de la Fe en Facebook y también estamos en Instagram en @esapedro. Antes de comenzar en este tema que vamos a dar hoy, que espero sea corto, va a ser algo breve, una sola cita bíblica vamos a hablar. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ilumine con el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que envíes al Espíritu Santo para que nos ilumines y nos guíes en este momento, para que tu palabra penetre en nuestras vidas, nuestras almas, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra conciencia, para que tu palabra nos ilumine y nos guíe. Derrama tu gracia y tu espíritu en nuestros hermanos que nos están viendo y ayúdalos en todo momento a aumentar su fe y para que esta palabra tuya sea luz para ellos, Señor. Ayúdame a mí a explicar con palabras sencillas lo que tú quieres mostrarles a ellos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a hablar sobre el libro de sabiduría. ¿El libro de sabiduría es inspirado por Dios? Es la pregunta. El libro de sabiduría que tenemos en la Biblia católica, cristiana católica, ¿es inspirado por Dios? Los hermanos separados, los protestantes, dicen que no es inspirado por Dios. No lo tienen en su Biblia, no lo conocen, por eso es que ellos no tienen sabiduría. Los protestantes, o sea, nuestros hermanos separados no tienen sabiduría, porque se lo sacaron de la Biblia. Se lo sacaron de la Biblia. Cuando vean el tema del origen de la Reina Valera, la Biblia protestante de Reina Valera, ¿dónde salió? ¿Cómo fue que sacaron esos libros deuterocanónicos, que son 7, en los cuales está uno de ellos es el libro de sabiduría? Se van a dar cuenta que fueron ellos que lo sacaron. Por eso ellos no tienen sabiduría. ¿Entiendes? Nosotros los católicos tenemos sabiduría. Está en nuestra Biblia, el libro sabiduría. Y la sabiduría es Jesucristo. ¿Verdad? ¿Cómo demostrar que este libro es inspirado por Dios? Para que ustedes puedan ver eso. O sea, aquí está la Reina Valera. Mira, la Reina Valera. Esta Biblia Reina Valera no tiene el libro de sabiduría, porque se lo sacaron. En cambio nosotros tenemos la Biblia latinoamericana, Biblia cristiana católica, y voy a leer una sola cita bíblica para ver si es verdad que este libro no es inspirado por Dios, o si es inspirado por Dios, como dice la Iglesia cristiana católica. El hermano separado se dará cuenta si este libro en verdad es inspirado por Dios o no. Se va a dar cuenta. Y si el hermano católico no sabía sobre este libro o sobre esta cita bíblica, se dará cuenta también y su fe aumentará un poco más. ¿Ya? Entonces es para que nos demos cuenta de esto importante. Lo que voy a leer aquí sucedió, es real, es historia. Es más, les digo, este libro de sabiduría fue escrito antes de que viniera Jesús. Años atrás, antes de que viniera Jesús. Si no fuera inspirado por Dios, lo que les voy a leer no fuera verdad. No estuviera aquí, escrito, en este libro de sabiduría. Voy por la cita entonces. Sabiduría 2:12 en adelante. Escuchemos este contexto que no ha sucedido todavía. Es años atrás. El que escribe el libro, inspirado por Dios, ya está profetizando lo que va a suceder en el futuro cuando venga Jesucristo.
en el libro de sabiduría. Y sabiduría 2:12 en adelante. Lo voy a leer primero y después lo vamos a volver a leer, pero explicando algunas cositas. Ustedes imagínense y piensen de quién habla, en qué contexto ubican esta situación, este relato. Sabiduría 2:12 en adelante. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. Nos considera unos degenerados. Creía mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él, alguien intervendrá. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza, y para que fuera inmortal. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo, y la experimentan los que toman su partido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ir leyéndola. Ya más o menos ustedes, creo yo que se deben estar dando cuenta de quién está hablando. Si un hermano católico está viendo el video, debe saber de quién está hablando, de quiénes está hablando. Y si es un hermano separado, un protestante, debe saber también de quién está hablando, ¿no? Y si está hablando, este libro es escrito muchos años antes de que viniera Cristo, y estaba en la Septuaginta, la Biblia que usaban los apóstoles, los primeros cristianos, Código de Alejandría, estaba en ese canon metido allí, ¿verdad? Este libro entonces es inspirado por Dios. Según este relato, esto habla de Jesucristo y de los judíos. Los judíos condenan a Jesucristo y le hacen pasar esto, y están hablando de Cristo y de los judíos. Antes, muchos años antes de que viniera Cristo. Entonces, el libro de sabiduría es inspirado por Dios. Ustedes los protestantes no lo tienen, lamentablemente. Este hecho, este contexto, este relato, en Sabiduría 2:12 en adelante, me dice que este libro es inspirado por Dios. ¿Cómo es posible que se sepa lo que iba a suceder cuando venía Cristo, muchos años antes? ¿Quién lo iba a decir? ¿Un hombre nomás así, por decirlo? ¿O alguien iba a inspirar a alguien para escribirlo y decirlo? Ese alguien es Dios. Por eso que este libro es inspirado por Dios, a pesar de que venía de atrás, de muchos años de atrás. Pero venía en la Biblia Septuaginta,
no en el canon de Palestina, de los judíos. Ellos no los tenían. ¿Por qué? Porque si ellos aceptaban este libro, en el futuro se iba a saber que fueron ellos los que mataron a Cristo. Ellos cerraron, en el año 90 aproximadamente, cerraron el canon para no meter estos 7 libros. Y entre esos 7 libros deuterocanónicos está el libro de sabiduría, el cual habla de este relato de el conflicto entre los judíos y Cristo, y lo que le iban a hacer a Cristo. Eso estaba allí. Ellos cierran el canon y no meten más libros, lo dejan así, 39 libros. ¿Sí? ¿No se dan cuenta? Vamos a leer otra vez para que vean que sí se habla de los judíos y Cristo. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. ¿Quién que reprendía a los judíos cuando hacían algo que le exigían al pueblo hacer algo y ellos no lo cumplían? Jesucristo, el que reprendía, porque querían que los demás cumplan la ley y ellos no la cumplían. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Siempre Cristo le decía de frente las cosas a los judíos. Y le hablaba de sus antepasados, y le echaba en cara su conducta. A ellos no les gustaba. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. Pretende conocer a Dios y se proclama hijo del Señor. O sea, ese que hablaba, según sabiduría, se dice que era hijo del Señor, o sea, hijo de Dios. ¿De quién estamos hablando entonces? De Cristo, de Jesucristo. Eso todavía no ha sucedido y aquí lo está diciendo el libro de sabiduría. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Siempre le llevaba a la contraria porque ellos hacían lo que no, decían lo que no era, decían lo que no era. Y Jesús les decía, no es así, le llevaba a la contraria y por eso se enojaban, querían matarlo. Eso es la realidad de ese contexto antes de que Cristo viniera. Y eso sucedió cuando Cristo vino. Hubo eso. Allí sucedió eso. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. No se comporta igual que los demás. No vino a comportarse como se comportan los maestros de la ley, los fariseos, los letrados y los demás, pues. Porque Él es Dios. Y viene a mostrarnos la manera verdadera de comportarnos. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. O sea, él sí le echaba en cara. Y le llegó a decir en su momento, ustedes no tienen como padre a Abraham, sino su padre es Satanás. Así se los dijo. Se lo echó en cara. Así era Jesús de directo. Bueno, esto es lo que nos está diciendo el libro de sabiduría. Pero fíjense entonces lo que sigue, ¿no? Habla de una felicidad para los justos al final. Siempre Cristo habló que venía una felicidad al final. Es la resurrección, la vida eterna. Eso es lo que vino el mensaje del reino de los cielos. Ya está presente, ya está aquí, proclamando el reino de los cielos. Una felicidad después, al final, la vida eterna. Y sigue diciendo el libro de sabiduría, sabiduría que no tiene los protestantes. Habla de una felicidad para los justos al final y se vanagloria de tener a Dios por Padre. Jesús decía, mi Padre y yo somos uno. Sean como el Padre. Amen al Padre. Padre, dame la gloria que tenía antes de venir para acá. Siempre Jesús llamó a Dios Padre. Y aquí está en sabiduría, un libro escrito muchos años atrás de que viniera Cristo. ¿Es inspirado por Dios o no es, hermano separado? Hermano protestante, este libro que tiene esta cita bíblica de sabiduría 2:12 en adelante, ¿es inspirado por Dios o no? ¿Esto sucedió o no? Escuchen lo que viene. Para rematar, pues, para ver si es verdad o no es.
Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo se librará? Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Vamos a probarlo, a ver si es verdad que es hijo de Dios. ¿Qué quieren hacerle? Vamos a ver. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. Sometámoslos a humillaciones, a torturas. ¿Eso no fue lo que hicieron? Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Probaron la paciencia de Dios, la paciencia de Jesús, humillándolo. Lo flagelaron, lo humillaron ante Pilato y todo el pueblo. Lo flagelaron, le pusieron la corona, le escupieron, le pegaron, lo humillaron feo, lo cargaron en la cruz, le hicieron pasar por la calle de la amargura con la cruz, le escupían, le pegaban, la gente se burlaba. Probaron la paciencia y él sin decir nada, con mucha paciencia, todo por amor a ustedes y por amor a mí. Sigue diciendo, sometámoslos a humillaciones y a torturas. Veamos cómo las acepta, probemos su paciencia. Luego, condenémoslo a una muerte infame, pues según él, alguien intervendrá. Luego de que lo has humillado con torturas, ¿verdad? Que sucedió así, vamos a someterlo a una muerte. Pero luego lo condenamos a una muerte infame. La muerte infame, la peor muerte de ese momento era la cruz. En la cruz. Y esa fue la muerte que recibió Jesucristo por los judíos. Entonces, fue una muerte infame en la cruz. Lo mataron en la cruz. Este contexto que está aquí, muchos años antes de que viniera Jesucristo y sucediera en él. Luego condenémoslos a una muerte infame, pues según él, alguien intervendrá. ¿Se acuerdan cuando decían, bájate de ahí, sálvate a ti mismo? Bájate de ahí, sálvate a ti mismo, te decían. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Entonces, hermano, este relato que acabo de leer está en el libro de sabiduría de la Biblia Cristiana Católica, que nosotros tenemos. Pertenece al Antiguo Testamento, a los libros deuterocanónicos, de los cuales los hermanos separados protestantes no los tienen porque se los sacaron de la Biblia. No fue que los católicos le agregaron libros a la Biblia, sino que ellos se los sacaron. Años atrás, se los muestro con el video que va a venir, con el video que van a ver de la Biblia Reina Valera, su origen. Entonces, aquí estamos demostrando esto. Sigue la cita ahora. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece. De tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza. Dios lo creó a imagen suya y para que fuera inmortal. Esto es inspirado por Dios. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Hermano protestante, hermanos separados, con mucho amor y cariño te lo estoy mostrando. Este libro de sabiduría que tenemos nosotros en nuestra Biblia y que siempre ha venido antes de Cristo, en la Septuaginta, el Código de Alejandría, y también en la Vúlgata, la Biblia oficial de la Biblia Cristiana Católica, siempre ha estado allí, siempre ha estado allí. Y aquí está ahorita, tenemos nosotros. Ustedes lo sacaron de allí. Los primeros protestantes lo sacaron. Uno lo dejaron, pero otros lo sacaron con el tiempo. Por eso ustedes no lo tienen. Por eso no tienen ustedes este relato que acabo de narrarles yo,
que sucedió muchos años, o sea, que el escritor sagrado escribe muchos años de que viniera Cristo. Eso me garantiza a mí de que este libro es inspirado por Dios, porque este relato sucedió cuando vino Cristo. Esa es la vida de Cristo con los judíos, el conflicto de Cristo con los judíos. ¿O no es? Si tú no crees lo que te estoy diciendo, ¿cómo? Porque esa Biblia católica, bueno, investiga pues. Investiga. Busca una Biblia católica, sin pena, sin vergüenza, busca una Biblia católica y léela, no va a perder nada con eso. Lee Sabiduría 2:12 en adelante y verás si es o no es verdad lo que te estoy diciendo, lo que te leí, y no estoy inventando, está la Biblia, lo que te leí, si viene de Dios o no, si es inspirado por Dios o no. Si no es inspirado por Dios, este libro no debe decir esto, porque esto no hubiese sucedido. Pero esto me garantiza a mí de que es inspirado por Dios, porque sí sucedió como dice aquí. Entonces, hermano, espero que hayas entendido este mensaje breve y corto que hemos hablado sobre el libro de sabiduría. Le doy gracias por haber atendido a este llamado, a este tema. Espero que haya aumentado la fe del católico, y el hermano separado que no cree, pues que abra su corazón y deje que el Espíritu Santo obre en él, y busque y lea la cita bíblica. En su Biblia no la va a encontrar porque no está. Es una Biblia católica. Léala o investigue en internet. Busque la cita bíblica en internet, donde aparezca el libro de sabiduría, y verá si eso dice o no dice allí, si lo que yo le leí es verdad o no. Bueno, hermanos, para terminar vamos a hacer una oración de acción de gracias para agradecerle a Dios por esto que nos ha revelado hoy, maravilloso, sobre este libro y sobre estos sucesos, sobre este contexto, que nos dice que este libro sí es inspirado por Dios, y que lamentablemente ustedes, nuestros hermanos separados, no tienen sabiduría, se lo quitaron. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por habernos iluminado y habernos hablado a través de tu palabra, por habernos mostrado que este libro de sabiduría sí es inspirado por ti, porque nos narra los sucesos de tu Hijo, Padre, lo que sufrió, lo que le hicieron nuestros hermanos judíos en ese tiempo. Un libro que fue escrito antes de que viniera tu Hijo, que tú inspiraste al escritor sagrado, lo plasmó allí muchos años atrás, y eso me da garantía de que sí es inspirado por ti, y que ellos deben tenerlo, deben conocerlo, nuestros hermanos separados. Yo te bendigo y bendice a todas las familias que nos están viendo, todos nuestros hermanos. Bendice lo que hacen, bendice su trabajo. Cuídalos de toda enfermedad, de estos virus, este virus que hay por allí, esta pandemia. Protégelos, que oren mucho para que siempre caminen en el camino de la verdad y no se dejen engañar nunca por nadie. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invitarles después, hermanos, a que se suscriban al canal en YouTube, Defiende tu Fe _Pedro S.A. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Dale me gusta, nos ayudarías mucho con el me gusta también, porque con el me gusta YouTube muestra el video más a la gente. Dale me gusta, comenta algo ahí en el video, compártelo con otras personas para que aprendan, conozcan estas cosas sagradas de las Escrituras para evangelizar el mundo. También estamos en Apologética Defensa de la Fe, esto es en Facebook, una página, y también estamos en Instagram en @esadapedro. Hermanos, que Dios los bendiga.